Hola amigos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida, un programa que se transmite a través de Escucha Radio todos los martes a las 5 de la tarde y el tema de hoy realmente me apasiona. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de nuestro México, pero con una propuesta diferente desde pues una iniciativa que se llama Yo creo un México mejor. Y para ello, qué mejor que nos acompañe la maestra Gabriela Delgado Flores. Maestra, muchas gracias por estar aquí en México en tu vida. Gracias por aceptar la invitación y bueno, pues aquí estamos para usted. Al contrario, Angélica, muy contenta de poder platicar contigo y con tu auditorio, porque creo que efectivamente es un tema apasionante que sé que compartes y creo que nos va a dar muchas luces el poder compartir opiniones y platicar sobre este tema. Muchísimas gracias. Bueno, déjenme presentarles pues a la maestra Gabriela Delgado Flores. Ella es licenciada en comunicación con especialidad en producción de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene diplomado en Relaciones Públicas por la misma universidad, certificada por el Instituto de Certificación Profesional AMAP en marco legal y ético de la publicidad. Es egresada del programa de dirección de empresas D1 del IPADE Business School y actualmente está por concluir ya su maestría en innovación social en Playground y Learning Be Helping de Barcelona, España. No sé si lo pronuncié bien, maestra, pero bueno, espero, si no, corríjame, por favor. Bueno, Está perfecto. dentro de su experiencia laboral, déjenme comentarles que, bueno, pues la maestra es directora de comunicación y estrategia de la Asociación a Favor de lo Mejor AC, directora y fundadora del movimiento Yo Creo un México Mejor y conductora del podcast del mismo nombre, asesora de empresas, organizaciones en estrategias de comunicación y reputación, profesora invitada de la Universidad La Salle, Universidad Latinoamericana y el UPAE en las materias de ética y derecho de la información. Anteriormente que esto, fue directora editorial del Observatorio de Contenidos observemosmedios.com, jefe de información de la revista Guía Directa, investigadora del Centro de Estudios de Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México y entre sus otras actividades es miembro del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria, CONAR, miembro del Consejo Consultivo del Consejo de la Comunicación, socio de honor y miembro especialista Observatorio de Televisión Responsable, Ver Más en Valencia, España, y por supuesto en sus ratos libres, cuando los tiene, porque además los tiene, es participante en numerosos foros nacionales e internacionales sobre medios, análisis de contenidos, nuevas tecnologías y educación, publicación de varios artículos, principalmente de análisis de contenido y tendencias, y también participa en proyectos de producción independientes, fan de las series, los libros y las redes sociales, adicta al café, a los viajes y por supuesto dice que quiere cambiar al mundo y la comunicación es su mejor vía. Y qué mejor que estar aquí en México en tu vida, pues para hacer esa transformación, ¿no? Desde un punto distinto. Cuéntenos de qué se trata, bueno, pues este tan apasionante tema de que nos confiere de tener un México diferente, un México mejor, de acuerdo a su propuesta, maestra. Ay, muchísimas gracias, Angélica. La verdad, aquí, ya que estamos en confianza, please dime Gaby, ¿no? Porque eso es, o sea, creo que un punto muy importante es cómo vamos encontrando y dialogando con personas que tienen, ¿no? Compartimos este cariño por nuestro país, ¿no? ¿A qué se refiere Yo Creo un México Mejor? Pues fíjate que a favor de lo mejor, esta organización en la que ya tiene más de 25 años trabajando por contribuir con los medios de comunicación para que estos tengan un impacto positivo en la sociedad, trabajando con medios, con empresas, con autoridades, con el público, con las universidades. Pues la verdad, en un trabajo muy apasionante de proponer y de decir, oigan, ¿cómo podemos colaborar para que la apuesta mediática sea positiva, para que las audiencias sean más críticas, para hablar de alfabetización mediática? Nos dimos cuenta que había un punto muy importante que no se estaba abordando y es el concepto o este tema de la narrativa país. ¿Qué quiere decir esto?
que nos dimos cuenta tal cual en estudios y en algunos papers y en algunas aportaciones que incluso hacían académicos o especialistas, que la narrativa, es decir, esto que nos contamos de lo que somos México y los mexicanos, está siendo una parte fundamentalmente negativa, ¿no? Es decir, y yo aquí creo que me encantaría que en los comentarios pongan, ¿no? Pero cuando nos suena, ¿cómo son los mexicanos? O ¿cómo somos los mexicanos? A veces nos sale si alguien, no sé, algún extranjero o alguien tal nos dice, oigan, los mexicanos son holgazanes, nos sale un sentido patriota, decir, oye, no, ¿no? Y a lo mejor nosotros nos defendemos, decimos, oye, para nada, oye, los mexicanos son malísimos para las matemáticas, no, no, nos intentaríamos defender. Pero la realidad, Angélica, y a mí es de las cosas que lo hemos estudiado mucho, es que está comprobado que nosotros sí tenemos una percepción negativa de nosotros mismos y de nuestro país, ¿no? Es decir, esto no es un asunto improvisado y es ahí donde me gustaría empezar a adentrarme, ¿no? O sea, nosotros en A Favor del Mejor, en el observatorio de contenidos que tenemos, nos dimos cuenta que en los últimos años, sobre todo en el tema de entretenimiento, ¿no? O sea, no solo en la información es la que es y efectivamente tenemos unos años recargando las agendas informativas en cosas negativas, ¿no? O sea, pues que son mucha de la realidad y cotidianidad que nos pasa. Sin embargo, en el entretenimiento hemos reafirmado esas narrativas negativas. ¿A qué me refiero? Que hemos hecho hincapié o que hemos resaltado esta cultura de la ilegalidad, de la violencia, del narcotráfico, ¿no? O sea, exaltando o enalteciendo ciertos perfiles de personajes que son para nada dignos de ser como presentados como modelos, ¿no? O sea, y que se vuelven como el arquetipo o el ícono a ser, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos una cultura del cero esfuerzo, de lo fácil, ¿no? Del que no tranza, no avanza. ¿Y a qué me refiero con la cultura? O sea, pensemos en los programas más vistos, en las telenovelas, que además tenemos el refrito 1, 2 y 3, en algunas de las series que se han producido, pues que de pronto los protagonistas son, bueno, ¿a quién le va bien en el entretenimiento? Pues al que, ¿no? La fichó un narco o se volvió narco, o al que compró la lotería y de pronto le cambió la vida, o al que, no sé, heredó algo o se casó con alguien que le cambió la vida, ¿no? Entonces, este sedimento cultural al final del día, lo que nos muestra son, número uno, irrealidades, y número dos, arquetipos que no son necesariamente con los que nosotros nos identificamos y con los que vemos una realidad del comportamiento social mexicano. O sea, que no está ahí reflejado las personas que como tú y como yo y como la gente que nos escucha y que le encanta este programa. ¿Por qué? Pues porque se esfuerza todos los días para hacer de México un mejor lugar o para trabajar por su familia, para progresar, para hacer algo por su colonia. Y esto no lo estamos encontrando. De tal manera que nosotros decimos, a ver, necesitamos cambiar la narrativa que tenemos. ¿Cómo nos contamos? Porque además tenemos medido que México dejó hablar de sí mismo al extranjero también, ¿no? O sea, es decir, al mundo no le hablamos, y esto lo dice Gabriela de la Riva en uno de sus estudios sobre México rifado, que además es espectacular. Lo que ella dice es que dejamos de hablarle a México, al mundo, en los años 80. Entonces el mundo nos persigue de todavía como en el Mundial del 86, ¿no? Los bochitos, tal. No hemos contado, o sea, y cuando hemos hablado de México, hemos hecho o sea, hemos mostrado que México son playas, ruinas arqueológicas, tequila, fiesta y tantán, ¿no? Entonces, está bien, o sea, esa parte de México sí somos, pero no estamos contando otras historias que también son México y que tendríamos que estar contando para balancear la conversación. Entonces te diría, ¿qué es yo creo un México mejor? Un esfuerzo por cambiar la narrativa de México, por ayudar a transmitir también aquellas cosas positivas que pasan, porque además tú no me dejarás mentir, en la gente que entrevistas aquí, los comentarios, la gente que te escucha, tú misma dices, oye, yo conozco gente que claramente construye un México mejor
y que necesitaría también tener los micrófonos, las voces para decir, oye, escucharlos, mostrarlos, nos ayudaría a esto, a equilibrar la conversación. Ese es un poco el gran objetivo de esto. Cómo contribuimos desde la comunicación a crear una narrativa mucho más justa, más completa, porque no vamos a negar que tenemos muchos conflictos que merecen su atención, que merecen ser solucionados, pero necesitamos equilibrarlo, porque si no estaremos haciendo esto incompleto, ¿no? O sea, nos estaremos quedando con la parte oscura. Y efectivamente, y me acuerdo ahora en algún momento platicándolo con algún jefe de información que decía, oye Gaby, todo bien con la narrativa, pero no me digas que México es rosita, o sea, porque México no es rosa, ¿no? Yo, claramente México no es rosa, México es claroscuro, ¿no? O sea, tenemos muchas oscuridades, pero dentro de estas oscuridades hay muchas luces que valen la pena también ser contadas para balancear esta narrativa. Pero, perdón, te interrumpí. No, al contrario, yo te estaba interrumpiendo. Además, yo creo, Gaby, que en esta parte de México, de la narrativa que tú hablas, creo que sería muy importante desde los medios de comunicación también empezar a cambiar esa narrativa, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú ves un medio de comunicación, resaltan lo malo de México, toda la negatividad que hay en este México, ¿no? Y entonces mi madre, que es una persona que cumple ya casi 87 años, ella desde los 6 años leía el periódico, ¿no? A partir de la pandemia tuvo que dejarlo porque, bueno, ya de por sí antes era negativo, bueno, durante la pandemia fue súper negativo. Y decía es que cuando yo leía el periódico a los 6 años, había historietas, había contenido, había información, había otro tipo de información que te hacía crecer, ¿no? A lo mejor no todos tenían acceso a libros, entonces daban alguna narrativa de algún libro o daban alguna narrativa de algo bueno o pasaban recetas de cocina. Y ahora no, ahora realmente desde toda esta narrativa resulta ser pues que todo es caótico y nos olvidamos de algo que surge, es que los mexicanos también somos muy creativos y dentro de esta creatividad, ¿no? Hay ingenieros y hay gente muy creativa que le ha dado al mundo, no solamente a México, porque luego hay esta fuga de cerebros, que ya también es otro tema, ¿no? Al mundo muchísimas cosas y de eso no se habla. Creo que desde ahí habría que cambiar esa narrativa. No sé tú cómo lo ves. Totalmente de acuerdo. Y tocas un tema muy importante, esto que dices de tu mamá. Efectivamente, ¿no? O sea, a mí me llamó la atención y me parece que esto nos puso en alerta al decir, no por nada, la Organización Mundial de la Salud, entre las recomendaciones que dio los primeros 6, 7 meses respecto al cuidado de la salud mental, está en la exposición de ciertos contenidos. O sea, no te conviene estar tan en contacto con noticias negativas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esto genera miedo, genera inmovilidad, ¿no? A ver, si esto pasa en medio de una pandemia, imagínate lo que tenemos ahora con esto que claramente lo describiste y tu mamá lo ha vivido en primera persona. Es decir, me ha tocado ver la modificación de ciertos medios, ¿no? O sea, decir esto que me aportaba, ahora decir, y algún jefe, algún director de periódico un día me decía, fíjate que tienes razón, con razón, ¿no? O sea, y me llamaba la atención que me dijera, con razón, mis lectores dicen que abren el periódico y se llenan de sangre. No lo entendía, ¿no? O sea, yo decía, ay, pues no sé cómo no se te había ocurrido, ¿no? Pero pensando en eso, claro, o sea, esta aportación viene, te diría, desde la sociedad civil hacia los medios de comunicación, ¿no? Pero y te diría que al principio nosotros pensábamos que era un esfuerzo solamente de los medios de comunicación y por la misma naturaleza de a favor de lo mejor, habíamos pensado que esto se quedara ahí. Sin embargo, conforme nos hemos ido avanzando en este trabajo, tenemos ya 4 años o 3 años más o menos, ya ha sufrido algunas modificaciones, porque justo la primera, pensábamos que la primera era solo como la investigación y subimos a los organismos de comunicación para decir, a ver, ¿cómo hacemos tal? Luego empezamos, ya le dimos forma al movimiento y tal, ¿no? Pero una de las cosas que nos dimos cuenta es que la sociedad civil, las universidades,
y los ciudadanos de a pie también quieren participar. Por eso le dimos ya una forma como de movimiento, ¿no? O sea, para que los medios tienen, yo te diría, y por eso me encanta que lo mencionaras, ya se ve que ahí está tu vena, ¿no? Y que ahí es donde le sabes, porque claramente decimos, sí, o sea, esto tiene que permear también a los medios. Y yo ahí te diría que hacemos todo un esfuerzo de sensibilización, de trabajo con las empresas, con los mismos productores, y que una cosa muy positiva, Angélica, yo te diría que nadie nos ha dicho que no. O sea, nadie. O sea, algún jefe de información sí nos ha dicho, oye, yo no tengo a nadie pensando, búscame la buena noticia. Para eso ahora te contaré un poco en lo que estamos y lo que estamos haciendo. Pero la otra parte es cómo nos sumamos todos, ¿no? Y creo que ahí es una cosa muy importante. Nosotros hemos estudiado mucho lo que ha pasado en otros países también, ¿no? O sea, cómo hay países, por ejemplo, Colombia, Costa Rica, Perú, han creado una narrativa desde, o sea, desde la sociedad, desde las empresas, y que esto ha contribuido a la parte mediática también, ¿no? Entonces nosotros estamos como tomando estas buenas prácticas, diríamos, y ayudando a que podamos esto replicarlo también. Creo que en esto vale mucho la pena el esfuerzo que se haga desde todos los frentes, y que uno de los frentes que a lo mejor tu público dirá, oye, pues yo qué hago, ¿no? O sea, está en la medida en que nosotros tenemos la antena lista para decir, oye, yo que comparto, que likeo, que voy, ¿no? O sea, de pronto en este mundo en el que todos somos productores de contenido, ¿no? Este nuevo concepto de prosumers, no solo consumimos cosas, producimos cosas a la hora de que compartimos algo en WhatsApp, a la hora de que likeamos algo en Facebook o en Instagram. Ahí ya tenemos un papel, ¿no? Y yo creo que el tomarnos el tiempo de decir, esto está creando un apoyo, una narrativa positiva de país, o al contrario, contribuye a estas narrativas negativas de polarización, de falta de unidad, en hablar de ciertos atributos, o bien empezamos a construir, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran reto que tenemos entre manos, y que esto como sociedad civil tendríamos que plantearnos cómo lo hacemos decididamente. Claro. Ahora fíjate que algo que, por ejemplo, yo compartí sobre un país que se llama Burán, sí, Burán, en donde ellos, bueno, tuvieron solamente un deceso, ¿no? Actuaron inmediatamente en pandemia y todo esto. Lo comparto en mis redes sociales y recibo un comentario de, bueno, es que ahí son 800,000 personas. Sería absurdo que no hubieran hecho nada por 800,000 personas. Aquí somos 100 millones. ¿Cómo quieres que le hagamos, no? Ya desde ahí, esta mentalidad de negatividad, de no se puede, de no tenemos los recursos, de cómo vamos a tomar estas medidas, ¿no? Y lo digo como comentario porque justamente es lo que tú estás diciendo, ¿no? Cómo ya algunas personas traen este chip de decir, no, eso es en otro lado, aquí no se puede, aquí es otra las circunstancias, aquí son otras las políticas. Sin embargo, yo creo que si bien es cierto, como tú lo dices, Gaby, que viene desde los medios de comunicación, también uno como sociedad civil, uno como parte de un entorno desde tu casa, puedes empezar a cambiar poco a poco esta dinámica de ir viendo las cosas de una manera distinta, ¿no? Es decir, dejar de ver el punto negro dentro de la hoja blanca, podríamos decirlo de esta forma. No sé, porque también si todos se lo queremos dejar a los medios de comunicación, todos se lo queremos dejar al gobierno, pues terminamos siendo esta parte paternalistas de dime cómo me muevo para que yo me pueda mover. Que algo que también es cierto que la sociedad mexicana, ¿no? Yo algo que siempre he dicho es que los mexicanos nos cosemos aparte de todo el mundo, que somos bien raros, ¿no? Bien diferentes. Porque cuando hay una catástrofe, como la ha habido en los sismos, que es en donde más se ha visto, la gente sale, o sea, la sociedad civil sale a levantar ladrillos, sale al apoyo, sale a todo esto, ¿no? Y sin embargo, por el otro lado, también la sociedad civil se queda pasmada, se queda quieta y no responde quizá como en esos eventos tan catastróficos que hemos vivido. Entonces, siempre he dicho que somos como distintos, como que, ¿no?
celebramos la muerte, bueno, es una tradición, es una cultura y demás que en otros países no lo hacen como nosotros, pero tenemos cosas que yo creo que nos pueden impulsar a ser una gran nación, que era lo que decía en algún momento algún investigador de etnología, me decía, es que si los mexicanos despertaran, el mundo temblaría por la creatividad y todo lo que es el mexicano, ¿no? Todo lo que puede llegar a ser, seríamos una nación muy importante dentro del mundo. No sé tú cómo lo ves, Gaby. Completamente de acuerdo. Y yo te diría justo como iniciaste esto diciendo, a ver, ¿qué es tan negatividad y tal? A nosotros nos ha pasado muchas veces que al hablar de este tema dicen, a ver, Gaby, o sea, sí, pero, pero no, ¿cómo voy a creer en un México mejor? Si tengo el gobierno, ¿qué tal? Si el presidente municipal, si tal, ¿no? Yo diría, a ver, más allá de actores políticos, francamente, el nombre que pusimos a este movimiento es así, ¿no? Es decir, hablamos de, no, cuando decimos yo creo, y de hecho el logotipo, si tú lo ves, dice, yo creo en un México mejor, y el en está tachado, ¿no? O sea, que quiere decir, yo creo un México mejor. ¿Qué quiere decir? No hablamos de las creencias. Yo, o sea, si aquí les diríamos a ver a la gente que nos escucha, a ver, porfa, mándenos un mensaje quien cree en un México mejor. O les preguntamos, ¿quién ya lo está creando? ¿No? O sea, cuando nos dejamos esta actitud de pasividad y nos movemos a la acción, ¿no? O sea, de la inconformidad que se vuelve estéril, ¿no? O sea, de este, no sé, como activista, yo le digo el activismo de sofá, ¿no? Critico todo, ¿no? O sea, a través de redes, tal, pero no hago absolutamente nada porque las cosas sean distintas. Pues claro que encontramos y oye, no se vale, ¿no? O sea, si ya te estás implicando en crear ese México, si ya tienes la o las causas que te parecen con las que tú puedes estar resolviendo un algo. Y la causa puede ser tu casa, la banqueta, la escalera, separar la basura, ahorrar el agua. Esas son las causas que necesitamos atender y que estábamos creando cada uno. Yo en esto creo, y me parece por eso muy atinado como lo mencionas, que en esta no sé, en estos orgullos mexicanos que de pronto que tenemos, ¿no? Ante los desastres nos unimos. Pues podríamos decir que tenemos muchas cosas desastrosas de manera constante. Y ahí viene, me parece, como el gran cambio que tenemos que hacer, ¿no? O sea, yo te diría, necesitamos atrevernos a describir, y por eso es la importancia de esta nueva narrativa, ¿cuáles son estos atributos del ADN verdadero del mexicano? ¿No? O sea, yo diría, a ver, nos hemos comprado que somos malos para las matemáticas, decía hace rato. Pues qué raro que vamos a todas las olimpiadas de robótica y que hay niños desde 6 años hasta profesional y tal, y le estamos rompiendo en el mundo en olimpiadas de robótica, de matemáticas y tal. ¿Por qué no nos empezamos a contar esa historia? Somos de los países que más ingenieros gradúa, con lo que eso implica, o sea, gradúa en el mundo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que la cabeza mexicana implica, o sea, sabe, los procesos. Decimos que nosotros somos un improvisados, pero resulta que somos buenísimos ingenieros, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezamos a hablar también de esos atributos? Y esto que creo que también nos pasa muchas veces, ¿no? El no delegar, o sea, creo que la creatividad efectivamente es una de las características más importantes que tenemos y la usamos para todo, ¿no? O sea, y a veces nosotros hacemos mucho hincapié en las partes negativas, ¿no? Pues es que con un alambrito abrió tal o arregló con una liga y hizo funcionar el coche y tal, ¿no? Pues yo digo, a ver, pues esas cosas de creatividad, yo de pronto digo en la gastronomía, o sea, tenemos una de las mejores gastronomías en el mundo, gracias Además, a la... material. Además es Claro, patrimonio de la humanidad. totalmente, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo hacer para decir, oye, esto es fruto de esta creatividad y tenemos que empezar a hablar de estos otros atributos que hacen? Creo que dentro de la parte negativa que sucede y que hay, que en eso salen como afloran, digamos que nuestras principales acciones solidarias, tenemos que ver que no son
actos, digamos que aislados, ¿no? O sea, sino que hablan de una generosidad mexicana y que hablan de cómo nosotros nos podemos adentrar a resolver cosas que vale la pena resolverlas. Y justo por eso me encantaría contarte que ahorita estamos dentro de este movimiento. Estamos lanzando una iniciativa en la que buscamos a los 100,000 mexicanos creadores del México mejor, ¿no? O sea, a lo mejor van a decir, oye, qué optimistas. Yo la verdad creo que es un número pesimista. Yo digo, vamos a llegar al 1,000,000, pero hoy por hoy estamos buscando a esos 100,000, porque va muy en la línea de lo que tú decías, ¿no? A ver, ¿cuánta gente? Y yo te diría, o sea, conocemos ejemplos, yo diría emprendedores sociales, activistas, que de pronto dicen, oye, en esta colonia no había agua, ¿no? O sea, no hay agua y lo que hay, abres abres la llave y sale un agua cafezosa espantosa. Pues eso es un hecho, ¿no? O sea, quedarnos de brazos cruzados y resulta que a alguien se le ocurrió empezar a hablar y hacer una purificadora y hablar del no sé cuánto y entonces beneficia, le da trabajo a la comunidad, tal, tal, tal. Y entonces ahí está haciendo un tema de aportación social gigante que está cambiando la vida de esa colonia. O sea, yo digo, a ver, a la chavita que hace unos meses salía, ¿no? O sea, una niña, creo que era Torreón, 14 años, que seguramente podría estar en su casa viendo TikToks o Instagram, dijo, oigan, yo veo que a mi abuelito le costó muchísimo trabajo registrarse para la vacuna, voy a poner una mesa en la puerta de mi casa en la que está abierto de 4 a 8 para registrar adultos. Ella solita registró 400 adultos mayores, ¿no? O sea, tenemos, o sea, ante una cosa que dice, oye, pues pobre señor, ¿cómo le va a hacer para registrarse? ¿No? O sea, una realidad concreta, ¿no? El agua, no, el mismo reinserta, este trabajo que hacen para las personas privadas de libertad, el trabajo en las cárceles. O sea, digo, a ver, hay un ingenio, una creatividad, una generosidad, un arriesgarse, un soñar en grande, un poder transformador que necesitamos conocer. Por eso nuestra iniciativa es, se buscan a los 100,000, que seguro tú con estos ejemplos dices, a mí ya se me ocurrieron 3 o 4, ¿no? O sea, ahí ya los tengo anotados. Exacto, o sea, y la gente que nos está escuchando, yo les diría, a ver, alcemos la voz de tu abuelita, del hermano, del vecino, de la prima, de esta gente de a pie. Y yo te diría, a mí me encantó hace poquito un amigo que es corredor. Me decía, oye Gaby, te tengo uno para los 100,000. Yo vuelva a correr a las 4 de la mañana Reforma, yo esos horarios no los entiendo, pero él va a correr a esos horarios. Y entonces dice que, o sea, de pronto volteó porque dijo, es que huele rico, o sea, y entonces se baja un señor de estos, del camioncito este que lleva, ¿no? Estos camiones como que llevan a mucha gente. Y va un señor perfectamente bañado, perfumado, poniéndose sus audífonos y a bailar mientras barría Reforma. Y me decía, a ver, ¿para qué este señor esté a las 4 de la mañana aquí? Quiere que se salió de su casa a las 2 de la mañana para el punto de unión, tal, 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 y todo lo que eso conlleva, ¿no? Y está guapeando una de las principales ciudades, de las avenidas de Ciudad de México, con toda la actitud de decir, este es mi trabajo y lo voy a hacer muy bien, ¿no? Bien y de buenas, diríamos. Esas son las personas que estamos buscando, ¿no? O sea, aquellos que dan el plus, que no se conforman con decir, hago lo mínimo, sino estoy haciendo, y que son los que están mostrando el verdadero ADN del mexicano, que es lo que nosotros queremos contar, ¿no? Queremos además que esto sea un repositorio de historias que luego puedan tener, que esto que tú nos decías hace ratito, salida mediática, ¿no? O sea, que tú puedes decir, oye, yo quiero historias de mujeres en la ciencia, de hombres en la cocina, de ingenieros o ingenieras en tal lado. O sea, ¿qué historia quieres, no? O sea, nos han llegado de la primera médico que se graduó en tal ciudad, el médico, o sea, el que aportó y ayudó al tal de la lepra, o sea, gente que hoy en día vive, conocemos, tiene nombre y apellido y que merecería ser protagonista hasta de una serie de Netflix, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí va esa búsqueda. ¿Qué te parece? Perfecto, y me alegra muchísimo. Ahora, cuéntanos qué es lo que se necesita
porque además la plática está súper interesante y no lo vas a creer, pero ya el tiempo se nos está terminando casi. Gaby, Yo creí que cuéntanos, íbamos empezando. No, no es cierto. Gaby, pero por supuesto que además déjame decirte que estás invitadísima nuevamente las veces que tú quieras para estar aquí en este tu programa México en tu vida para contarnos todo esto. Y México y Escucha Radio abre sus micrófonos para contar estas historias también de tus 100,000 multiplicado por 3 veces, ¿no? O por 7 las voces de nuestros mexicanos. ¿Qué tiene que hacer la gente para contar su historia, para pertenecer a este, pues, número, ¿no? Vamos a ponerlo así, para romper tu récord Guinness de los 100,000 mexicanos o de las 100,000 voces que cuenten su historia. Hay alguien que lo tiene que contar, ellos se pueden contar a sí mismos. ¿Qué es lo que se necesita? Fotos, no sé, porque también me imagino que se necesitan testimoniales. Exactamente. La verdad es muy fácil. Una persona dice, yo soy, se puede hacer, entran a la página, que además está bien fácil. Yo creo un México mejor.mx, entran ahí. Está muy fácil de llevar si entran a la sección de 100,000 mexicanos. Y ahí ellos dicen, a ver, ¿quién cuenta la historia? Pues si soy yo el protagonista o estás contando de alguien más. Y entonces ahí te va a hacer ciertas preguntas, porque de pronto si te diga, ¿por qué eso a lo mejor no sabríamos por dónde empezar? Pero ahí ya te ayuda y te dice, a ver, en qué ámbitos está en el ámbito del arte, del deporte, de la cultura, qué mueve a esta persona, ¿no? O a ti, qué te mueve, ¿no? Pues ayudar a los demás, o pasión por la ciencia, ¿no? O sea, como ahí de estas, como qué hay, cuáles son estos atributos que crees que tiene, etcétera. Y al final viene una parte de fotografías, que te diría que es opcional porque también les pedimos los datos para después contactarlos, ¿no? Porque habrá algunas cosas en las que en este repositorio que queramos tener más datos o que el medio de comunicación las quiera localizar para una entrevista más grande, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Tener un nombre, o sea, tener una historia y que pueda ser digna de ser contada. Nosotros decimos que no queremos que estos mexicanos sean el secreto mejor guardado, sino que se comparta y que llenemos las pantallas, las páginas y que ojalá tu mamá en breve pueda decir, ya volví a encontrar en el periódico historias que me inspiran, que me construyen y que me dicen y me dejan una cosa positiva. Yo en eso siempre pienso que qué pasaría si nosotros tuviéramos a alguien que es cercano a nosotros, que todos los días te mandara un mensaje diciéndote, hoy no la vas a hacer, ¿no? Hoy te va a costar el doble de trabajo, ¿no? A lo mejor a fuerza de repetición de estos mensajes 1, 2, 3, 5 veces, diríamos, chin, o sea, a lo mejor ni me levanto, o sea, ¿para qué lo hago? ¿Para qué voy si esto no va a pasar? ¿Qué pasaría si es a la inversa, no? Si decimos, estos son los atributos que hay que replicar, el mexicano generoso, el mexicano organizado, el mexicano tal. Y empezamos a repetirnos esto a la fuerza de ver razones y de ver ejemplos de cosas que suceden. No se trata de que nos pongamos atributos que no tenemos, pero tenemos Exacto. muchos muy ricos, muy positivos, que tenemos, que hay que hablar más de ellos y que necesitamos contagiarnos cada vez más. Claro. Y además de esto, cualquier tema, cualquier persona que esté haciendo algo dentro de México o fuera de México. Principalmente dentro de México, pero por supuesto que también tenemos mexicanos haciendo cosas en el mundo entero que vale la pena conocer, ¿no? O sea, hemos exportado talento mexicano alrededor del mundo y eso también hay que repetirlo, ¿no? O sea, para que también sepamos de dónde estamos, cuál es ese talento que está aportando y cambiando el mundo en muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, lo pueden hacer cualquiera de las dos, o sea, tanto que estén en México y esto que me decías de cualquier tema, sí, no hay esfuerzo menor, a que eso me parece importante que lo digamos, ¿no? No hay un esfuerzo pequeño y además pensando en las necesidades que tenemos en nuestro país, todas las causas son importantes y todas las causas Claro. son apremiantes, ¿no? Entonces yo diría, imagínate que una vez, y con esto yo sé que estamos en tiempo, pero con esto me encantaría acabar, que estaba con tienen una startup en temas de tecnología y ya tienen todo un tema de aportación social. Estaba con dos chavitas en un café
Y entonces, cuando todavía íbamos a café, están diciendo, y entonces voltea igual un chavito así al lado y dice, oigan, perdón, pero es que me interesa muchísimo lo que están diciendo. Fíjense que yo estoy de paso aquí, soy de Nuevo León y tengo una organización que ayuda a bancos de alimentos, a gente de Torreón, de Saltillo, de Monterrey, de tal, y estoy interesado en lo que escucha, en lo que estoy escuchando. Y yo dije, a ver, esto pasa en una plática random de café, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no tenemos eso? ¿No? El vecino, el alumno, la maestra, esto es lo que necesitamos fomentar, ¿no? O sea, como esta cadena grande de gente haciendo cosas por los demás, que nos lo contemos, todas las causas son importantes y nos encantará recibir y después, me encanta, te tomo la palabra y que luego sigamos platicando de estas causas y en otro momento, pues que te acerquemos gente que ya está haciendo cosas y que te cuenten sus propias historias. Sí, porque además eso es muy importante, ¿no? Que vayamos generando historias que las cuenten ellos mismos para que otras personas también puedan motivarse, quizá alguien que a lo mejor no se atreve a hacer algo, ¿no? A salir o su proyecto o lo que sea, y tienen su proyecto ahí guardado, tienen ahí su historia guardada por lo que quieras, pero ahí la tienen y a lo mejor se motivan, ¿no? Y empezamos a ver un mundo y un México diferente, como tú dices, un México mejor, en donde, oye, pues es que esa persona que está haciendo esto, pues yo, fíjate que también puedo hacer lo otro, ¿no? Desde el tallado de madera, que a lo mejor hay gente que lo talla, pero que, pues, no sé, una vez conocí yo a un cieguito que tallaba madera, ¿no? Y tú decías, ¿cómo le hace? Pues decía, pues no sé, yo siento que ahí hay un ángel o ahí siento que hay una ardilla, y entonces pues le empiezo a dar forma, ¿no? Y me la imagino y resultaba. Entonces, sí creo yo que hay muchísima gente que hace la diferencia, que marca la diferencia y que podría estar dentro de estos, yo no quisiera decir 100,000, como tú bien lo dices, si somos 100 millones, pues por lo menos 10 millones, ¿no? El 10% por lo menos de los mexicanos que estamos haciendo algo y cambiar para poder contar nuestras historias y salir al mundo y contar las cosas de una manera diferente, de que nos conozcan distinto realmente a los mexicanos y como tú dices, que no se quede en los 80s, que no se quede en el Olimpiadas fallidas que son nada más físicas, sino también hay Olimpiadas intelectuales en donde hemos ganado premios, ¿no? Las mismas personas paralímpicas ganan más medallas que los que no tienen esta manera. Y empezar quizá, Gaby, a cortar las cadenas mentales, ¿no? Las cadenas mentales, como lo decía Jorge Bucay, el cuento del elefante, ¿no? El elefantito lo ataron al poste y se zafaba y se zafaba y pues dejó de intentarlo porque se sangraba, le dolía. Cuando le quitan la cadena, el elefante ahí se queda, ¿no? Porque la cadena ya la tiene en la mente. Y creo yo que hoy es el momento, Gaby, de cortar ya estas cadenas y de empezar realmente hacer cosas, ya no nada más que se quedan en el tintero, sino ya realmente mi admiración y respeto a ti y a tu equipo por hacer esta iniciativa y cambiar, hacerlo diferente y ya hacer cosas, ya está ahí palpable, ¿no? Entonces, pues me parece padrísimo y sí vamos a darle difusión a esto y te reitero mi apoyo para darle voz a tu proyecto. Ay, muchísimas gracias. La verdad, yo te diría que en esto lo que nos mueve es un profundo amor por el país y sobre todo un sentido de cómo la comunicación puede aportar a esto. Yo te diría que en este tiempo no ha habido ocasión en la que no nos encontremos gente que nos dice, vamos a lo que fue una entrevista, una conferencia, tal. Siempre dicen, yo conozco, yo conozco, yo conozco. Démosle voz, unamos esto que todos conocemos y que de pronto es de lo que menos hablamos, ¿no? Para que se vuelva esta cadena. Ojalá que tu público se emocione, se entusiasme y se decida a hablar también de estas cosas positivas que encuentra a su alrededor. Así es que muchísimas gracias por el espacio, me encantó, claramente se ve que es un tema que te hace resonancia, así es que encantada de seguir platicando contigo en futuras ocasiones. Muchas gracias, Gaby. ¿Algún comentario final? ¿Algo con lo que tú quieras terminar? Nada, solo por favor no dejen de nominar a alguien en esta página
y seguirnos en las redes sociales. Yo creo un MX mejor, o si las buscan en todas, yo creo un México mejor. Ahí estamos y ojalá nos puedan seguir, compartir, likear y entonces para que hagamos esto una cadena cada vez mayor. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a la maestra Gabriela Delgado Flores con este tema que realmente es una pasión para ambas y para todos los mexicanos sobre yo creo un México mejor. Y déjenme decirles que también para el mundo, porque el mundo también ama a México. Si no, la verdad es que yo no conozco extranjero que venga y diga que México no le gustó. Se enamoran de México y de hecho hay quienes empiezan a radicar o vienen muy seguido, inclusive a comprar casas o algo para venirse ya a vivir acá, a radicar a México. Entonces, realmente nosotros como mexicanos debemos de verlo así, como un México mejor y crearlo, empezarlo a crear desde nosotros. Pues muchísimas gracias nuevamente a la maestra Gabriela Delgado Flores. Gracias, Antonio Vázquez, nuestro director general de Escucha Radio, a todo el equipo que hace posible esta transmisión, a Janitzitzin López por el diseño y el manejo de redes sociales y, por supuesto, gracias a ti. Esta semana haz algo diferente. Empieza a ver cómo estás creando tú tu propio México, cómo es mejor, porque la suma de todos va haciendo un mejor país, una grandeza. Soy Angélica Mayen y hasta que nos volvamos a encontrar, te dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz. Muchísimas gracias y hasta pronto.